Padre Dios, en este día nos presentamos ante ti con agradecimiento y con temor hacia tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que pongas ese temor en cada uno de nosotros. Muchas veces vemos la palabra muy a la ligera, pero hoy te pedimos, Señor, que nos permitas tener temor de tu palabra. Y ese temor, Padre, debe manifestarse por medio de las obras. Y hoy te pedimos, Señor, que realmente nuestras obras manifiesten ese temor y esa reverencia hacia ti. Padre Dios, el día de hoy te pido que esta palabra que vamos a compartir sea según tu voluntad agradable y perfecta, que no sea mi voluntad sino la tuya, que no sean mis palabras sino las tuyas. Oramos en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos sabían, en la Biblia hay 31.102 versículos. 31.102 versículos no es tanto como uno creería, ¿cierto? Y dentro de todos esos versículos hay unos versículos que uno ve en la boca de las personas más frecuentemente que otros, ¿cierto? Y que seguramente muchos de ustedes conocen esos versículos. Por ejemplo, ¿alguien nos puede decir qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien me puede decir qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguramente todos han escuchado esos pasajes, seguramente ustedes los han mencionado, ¿cierto? Frecuentemente. Pero hay otros pasajes que no mencionamos tan frecuentemente. Por ejemplo, ¿quién me puede decir qué dice Números 2:10? Vamos a buscar qué dice Números 2:10. Moisés. ¿Qué dice Números 2:10? Dice: la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por ejemplo, Lina, cuando está triste, dice: sí, los hijos de... No, nadie dice eso, ¿cierto? Nadie dice eso porque eso no tiene impacto en nosotros. De hecho, a mí el libro de números casi no me gusta porque no me gustan los números, y hay un montón de números. Pero leyendo otra vez números, yo decía: es que Dios es muy específico. Dios es muy específico, y entonces, ¿cómo deberíamos pedir nosotros? Específicamente. Muchas veces: ay, Señor, bendíceme. ¿Y cómo quieres que te bendiga? ¿Cómo quieres que te bendiga? Si el Señor es específico, nosotros, ¿por qué no le decimos, digamos: Señor, yo quiero una casa? Y no está mal, porque ¿quién dice que pedir una casa está mal? Señor, yo quiero una casa con 3 habitaciones, con 5 baños. Yo quiero que... sí, pues todo les ha tocado. Señor, yo quiero que tenga un patio gigante y un parqueadero para todos los miembros de la iglesia. ¿Por qué no? Porque nosotros no somos específicos con las oraciones si el Señor es específico, ¿cierto? Es una de las cosas que cuando yo leía números, yo: es que el Señor es específico y de esa manera me pide a mí que yo ore y que yo pida. El Señor tiene un plan perfecto. Entonces yo le digo: Señor, yo quiero esto. Y si me dice que no, bueno, el Señor en su momento sabrá qué es lo mejor para mí. Pero Señor, yo quiero esto, ¿cierto? Una de las alegrías como padre es cuando los hijos no le dicen: papá, yo quiero comer. No, papá, yo quiero hoy una pizza hawaiana con mucha salsa, Así es como debemos pedirle al Padre. ¿Listo? Entonces, miren que hay versículos que tenemos en la boca, que mencionamos frecuentemente, y hay versículos que no mencionamos tanto. Y eso no está mal. No está mal que uno no sepa qué dice Números 2:10. Pero el problema, ¿dónde está? Cuando tomamos versículos fuera de contexto, cuando tomamos versículos y los mencionamos erróneamente. Y uno de ellos, que hoy en día está muy de moda, ¿cierto? Hoy en día está muy de moda en esta generación de cristal que somos todos nosotros. Está muy de moda que uno diga: no juzgues. Mire que la palabra dice: no juzgues.
Entonces seguramente ustedes lo han dicho y seguramente a ustedes se lo han dicho, ¿cierto? Cuando ustedes le dicen a los hijos o a algún amigo, hey, no hagas esto, mira que te equivocaste, hey, ministro, fulano, mira que la palabra dice no me juzgues, no vas a juzgar, ¿por qué me juzgas? Si la palabra dice no juzgarás, ¿cierto? O muchas veces nosotros también lo hemos dicho. Pero yo les pregunto, ¿será que cuando nosotros decimos o escuchamos que alguien dice no juzgarás, es porque realmente le importa lo que dice la palabra? No, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? Para que ya no moleste más. Yo no quiero que me esté criticando, yo no quiero que me esté diciendo qué debo de hacer. No me juzgue, ¿cierto? Pero lo que nosotros debemos entender es que la palabra aquí nos está mandando que no debemos juzgar, pero al mismo tiempo la palabra nos va a mandar a que juzguemos. Entonces es un sí y un no. ¿Listo? Entonces vamos a buscar el sí y el no. Primero vamos entonces al pasaje del día de hoy. ¿Por qué adelantamos esto? Porque la semana pasada hablamos de cómo Jesús nos dice que debemos juzgar con justo juicio. Jesús nos dijo la semana pasada, juzguen con justo juicio. Por eso vamos a adelantar este estudio de la parábola acerca del juicio. ¿Listo? Entonces vamos a leer el versículo 7:1, capítulo 7:1, Mateo 7:1. ¿Listo? Mateo 7:1, recuerde que nosotros nos movemos en la Biblia, pero siempre dejan separado el pasaje que leímos porque de ahí es donde nos basamos. Entonces, la palabra dice aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Listo. En inglés hay una frase que dice lo siguiente, que si uno vive en una casa de cristal, no debe tirar piedras, ¿cierto? ¿Por qué? Se rompe, ¿cierto? Cuando uno vive en una casa de cristal, uno no debe tirar piedras. Ese es un refrán en inglés, no sé si también está, nunca lo he escuchado aquí, pero de eso es lo que nos está hablando Jesús, que cuando uno vive en una casa de cristal, no debe de tirar piedras. Entonces vamos a ver en Mateo 5, 6 y 7 que Jesús les está diciendo a la multitud, a sus discípulos, bueno, ustedes van a ser bienaventurados si hacen esto, ustedes no deben ver a la mujer del prójimo, ustedes no pueden robar, ustedes no pueden, tienen que orar de esa manera. Jesús está diciendo muchas cosas. Y seguramente, como pasa aquí y en muchas otras partes, mientras que Jesús predicaba, digamos, Jesús dijo, bueno, si ustedes ven a la mujer del prójimo con deseo, ya están adulterando. ¿Ustedes qué creen que cómo vio la esposa al esposo que estaba viendo muy bonito a la joven que estaba al lado? ¿Cierto? Entonces, Jesús está mencionando no juzgues para no ser juzgado, porque Él sabe lo que está ocurriendo, Él sabe lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá. Él sabe que nosotros como seres humanos, cuando tenemos cierto conocimiento, creemos que estamos en un estado moral superior a las demás personas. Entonces empezamos a juzgar duramente, muy severamente, empezamos a juzgar. Entonces vemos las acciones del otro, vemos las palabras del otro, ¿y qué es lo que hacemos inmediatamente? Juzgamos. Es decir, criticamos su accionar, a pesar de que muchas veces no es con argumentos sólidos, no es con argumentos, digamos, objetivos, sino que son argumentos ¿qué? Totalmente subjetivos. Son emociones, es el instinto, lo que uno piensa es que yo vi que actuó de esa manera, yo creo que estaba viendo a la mujer de al lado, ¿cierto? Y eso ocurre dentro de la iglesia, eso ocurre dentro de la familia, eso ocurre dentro de los amigos, eso ocurre en nuestra sociedad. El estar criticando al otro constantemente. Pero es que mire que hizo esto, mire que hizo aquello. Entonces muchas veces vienen muchas personas delante de mí, ay ministro, mire lo que hizo esta persona, mire lo que hizo mire. Y por ejemplo cuando yo predico, uno ve que cuando yo predico, digamos, es que el esposo debe tratar bien a la esposa mira hacia el esposo, ¿cierto? Eso ocurre muchas veces. ¿Por qué? Porque en nosotros está ese sentido de que yo sí lo estoy haciendo bien, yo sí estoy viviendo bien la palabra, pero el otro
no tanto. Y esto es lo que Jesús está condenando, que nosotros muchas veces juzgamos las cosas ni siquiera con argumentos sólidos y objetivos, sino con subjetividad, con emociones, lo que me parece, con dureza y finalmente sin misericordia. Sin misericordia. Y lamentablemente nosotros que siendo cristianos y fuimos perdonados por el Señor, deberíamos ver con misericordia al otro, pero no lo hacemos. Los cristianos somos los que menos deberíamos criticar y juzgar al otro, pero la verdad, ¿cuál es? ¿Quiénes son los que más critican y juzgan muchas veces? Los cristianos. Por eso yo les confieso que hay veces me da vergüenza decir, es que yo soy de ese grupo. Yo soy parte de los cristianos. Porque uno ve unas barrabasadas tan grandes que se están viviendo hoy en día. Pero Jesús nos está diciendo muy claramente el día de hoy, no vas a juzgar. No vas a juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que no debemos juzgar? Porque cuando nosotros juzgamos al otro, de esa misma manera que vamos a nosotros ser juzgados. Vamos a ser nosotros juzgados. Vamos a leer Mateo 7:12. Primero leamos Mateo 7:2. ¿Listo? Mateo 7:1 nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y el 2 nos dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Cierto? Entonces, esto realmente no es nuevo. Los rabinos ya decían antes que Jesús que, digamos, que era beneficioso para el espíritu de uno en el presente y en el futuro, unas 6 cosas, ¿cierto? Sí, son 6 cosas. ¿Cuáles son estas 6 cosas? Primero, los rabinos dicen que es beneficioso para el presente y el mundo venidero. Primero, el estudio, ¿cierto? Hay que estudiar. Los rabinos dicen, hay que estudiar. Y es muy importante eso, estudiar la palabra. Listo, ellos dicen visitar a los enfermos, la hospitalidad, la oración, la educación de los hijos en la ley, es decir, enseñarles a los hijos la palabra. Y por último, pensar de las demás personas siempre lo mejor. Eso es lo que dicen los rabinos, los judíos. Entonces no es como una idea que se le ocurrió a Jesús, sino que eso ya era una tradición. Decir, bueno, si yo pienso mal del otro, ¿eso a quién afecta? ¿Eso a quién afecta? A mí, en el presente y en el mundo venidero. Mientras que si yo pienso lo mejor de la otra persona, eso me afecta positivamente. ¿A quién? A mí, ¿dónde? En este mundo y en el venidero, decían los rabinos. Entonces ellos decían lo siguiente, los rabinos, los judíos, y es lo que está diciendo Jesús. Jesús está utilizando esto que decían los rabinos para exhortar a la multitud. Y los rabinos decían lo siguiente: si yo juzgo al otro con severidad, si yo juzgo al otro con dureza, ¿cómo me va a juzgar Dios? Con dureza. Pero si yo juzgo al otro, si yo le llamo la atención al otro con misericordia, ¿cómo me va a juzgar Dios? Con misericordia. Ahora sí vamos a leer el Mateo 7:12, que es la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Lo que nos dice Mateo 7:12. Listo, nos dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tan simple, ¿cierto? Tan simple, pero tan difícil de vivir. Tan simple, pero tan difícil de vivir. ¿Cuál es la regla de oro? Que yo le haga al otro lo que quiero que me hagan a mí, y que yo no le haga al otro lo que no quiero que me hagan a mí. ¿Cuántos de ustedes desean ser amados, perdonados, servidos? Seguramente todos. Entonces, ¿cómo debemos actuar nosotros? Con amor, con perdón, con servicio. ¿Cómo quieren ustedes ser juzgados por Dios? ¿Con severidad o con misericordia?
Con misericordia. Entonces, ¿cómo debemos actuar nosotros? ¿Cómo debemos juzgar nosotros las cosas? Con total misericordia. Y es por, a mí me da mucho, yo soy muy bravo. Sara sabe, y mi papá sabe, yo soy muy, muy bravo. Ustedes nunca me han visto bravo a mí. Aquí en la iglesia nadie me ha visto bravo. O sea, realmente molesto, nunca me han visto. Zona sí me ha visto muy molesto a mí, mi esposa. O sea, no por ella, sino que me ha visto bravo, bravo, bravo. Nadie me ha visto a mí bravo, ¿cierto? Y a mí me molestan mucho las injusticias, me molesta mucho que Sara y yo, cuando vamos conduciendo, a mí una de las cosas que me molesta mucho y que me saca la rabia es cuando yo prendo la direccional y como aquel que iba como a 10 kilómetros por hora acelera. Yo no dejo pasar a este. Pasa mucho aquí en Colombia, ¿cierto? Direccional, a este no lo dejo pasar y va como por allá. Yo estoy como, no sé, en Caldas y esa persona en Bello y direccional, es como que voy a acelerar. Sí, es mejor no poner la direccional. Y pasa mucho. Y es mucha. Cuando se meten así bruscamente y no ponen las direccionales, me molesta mucho, ¿cierto? Porque yo, por lo general, siempre, direccional, pase, es que para eso es la direccional. ¿Me deja pasar, por favor? Bueno, yo lo dejo pasar. A mí no me gustan esas cosas. Pero entonces yo, ahí mismo que me enojo, pienso en esto, bueno, yo juzgo en este momento con dureza a esta persona. Y es una persona que no conozco. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Con la misma medida se me va a ser juzgado a mí. Y muchas veces en la vida, seguramente a ustedes les ha pasado que juzgamos a una persona, no sé, el Señor tiene eso conmigo, que si yo juzgo a una persona con dureza, el Señor me muestra ahí mismo, pero mira que tú eres así, ¿cierto? A los días o casi que a las horas, yo, esta persona sí es mentirosa, y a las horas, a los días, yo ya estoy diciendo una mentira. Y como que ahí mismo el Señor, pero si ves que tú también eres mentirosito, ¿cierto? También eres mentirosito. Entonces, por eso es que yo trato y me esfuerzo, porque es difícil para todos nosotros, ver con misericordia. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser inteligente, uno tiene que ser sabio. Si la palabra misma nos dice, en Mateo 6, digamos, si ustedes no perdonan, no van a ser perdonados por el Padre. Si Jesús dice, bueno, si ustedes juzgan con dureza, ustedes de la misma manera van a ser juzgados. Entonces, ¿uno cómo debe perdonar? ¿Uno cómo debe juzgar? Con misericordia. ¿Para qué? Para que el Señor lo mire a uno con misericordia. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Aunque nadie lo vea, eso es ser sabio. Y es lo que Jesús nos está diciendo. Sean sabios ustedes. Sean sabios, porque ustedes juzgan con dureza, pero aquel que lo ve todo, también luego cuando llegue el momento va a juzgar con dureza, con mucha dureza, con mucha severidad. Pero si ustedes juzgan con misericordia, ¿qué dice Jesús? Ustedes van a ser vistos con misericordia. Vamos a Mateo 7:3, ahora que nos dice Jesús. Y aquí esta es la parábola. Listo, porque Jesús nos está hablando acerca de que no debemos juzgar con severidad, no debemos juzgar con dureza, sino con misericordia. Pero mire lo que nos dice aquí, Mateo 7:3-4. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Listo? Entonces, ¿cómo así que una viga? ¿Cómo así que la paja? En algunas traducciones, que creo que es más entendible, se dice, ¿tú por qué miras la astilla que está en el ojo del otro cuando tienes un tronco de madera en tu ojo? ¿Cierto? Así lo dice en inglés. Entonces vamos a ver una imagen. ¿Todos ven la imagen? Sí. ¿Cierto? Esa persona que tiene un tronco de madera en el ojo, ¿qué está haciendo? Ay, mira, yo te saco la astilla que tienes en tu ojo, ¿cierto? Y de hecho, por eso es que a mí me parece, nosotros creemos que el sermón tiene que ser muy reverente, que tiene que tener reverencia, totalmente. Pero Jesús está utilizando algo muy gracioso, algo muy lógico. Jesús es cómico aquí. Dice, imagínense una persona que tiene un tronco en el ojo y le dice al otro que tiene una astilla, y mira, yo te voy a sacar la astilla, ¿cierto?
se ve gracioso, pero muchas veces como nosotros vemos al otro. Es como nosotros estamos juzgando al otro. Y eso le pasó también a David. Listo, vamos a leer, buscar 2 de Samuel 12, dejando separado. 2 de Samuel 12. Segunda de Samuel 12. Miren, seguramente, ¿cuándo es que quitan Betty la Fea de Netflix? Hoy quitan Betty la Fea de Netflix, ¿cierto? Muchas personas seguramente les gusta ver dramas, películas antes que la Biblia, ¿cierto? Porque parece más interesante. Pero cuando uno ve que la Biblia está llena de historias, una narrativa hermosa, espectacular, uno dice, ay, pero la Biblia es muy interesante, voy a leerla. Y se los voy a demostrar. Miren que aquí nosotros vamos a leer esta historia y voy a ponerles el contexto, y es que David se acuesta ¿con quién? Con Betsabé. Y para acostarse con Betsabé, y luego de como la conciencia y los efectos de su pecado van a ser más notorios, ¿qué es lo que hace? Manda a matar al esposo de Betsabé, a Urias, ¿cierto? Manda a matar. Miren, muchas películas y novelas hay con eso, ¿sí o no? Tan. Ahora veamos lo que va a pasar aquí. Dios va a mandar un profeta donde David, y este profeta va a llamarle la atención a David. Pero muchas veces nosotros no somos conscientes o queremos borrar de nuestra conciencia nuestros pecados. Pero mire qué tan duros somos. Pero para ello vamos a ponerle una banda sonora a lo que vamos a leer, ¿cierto? Para que se den cuenta qué tan novelesco es esto, qué tan dramático, ¿cierto? E imagínense, digamos, no sé, una novela mexicana, y es el licenciado David, ¿cierto? Todos han visto eso, ¿listo? Vamos a poner la música de fondo. Entonces, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, ¿cierto? Y vino uno de guisar para el caminante que había venido a él. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Y qué dice el versículo 7? Entonces dijo Natán a David: licenciado David, tú eres aquel hombre, tan. ¿Sí? ¿Qué novela? ¿Cierto? ¿Qué novela? Es una novela. Miren lo que está ocurriendo aquí. David comete un gran pecado. Él adultera, él asesina, él miente. Y llega un profeta de Dios, le dice: David, mira, había un hombre pobre que tenía una corderita y la amaba mucho, tanto como a su hija. Le daba bocado, la cuidaba, dormía con ella, le puso nombre incluso. Y llega una persona rica y le quita al pobre esa corderita para cocinar. Entonces, ¿qué hace David? Se enoja. ¿Cómo así? Muy injusto. Hay que mandarle a pagar. Pero ¿qué hace este profeta? Esa persona es.
Esa persona eres tú, que le ha robado y ha asesinado a Urías. Entonces, miren qué novela, ¿cierto? Pero es lo mismo que Jesús nos está hablando. Nosotros somos muy severos, muy duros con la otra persona, cuando muchas veces en nosotros hay un pecado igual o mayor que la otra persona. Igual o mayor que la otra persona. Y es lo que el Señor nos está mandando el día de hoy, a examinarnos primeramente, a que antes de llamar al otro la atención es examinarnos a nosotros, porque es muy fácil ver el pecado del otro, pero el pecado nuestro. ¿Dónde está el pecado nuestro? Yo les decía la semana pasada acerca, por ejemplo, de los homosexuales. Uno juzga a los homosexuales que se van a ir al infierno, a los abortistas se van a ir al infierno, y uno está criticándolos, sí, ¿cierto? Y hay una lucha que nosotros como cristianos debemos hacer con este movimiento que se ha levantado, no tanto con la persona, sino con un movimiento totalmente político, ¿cierto? Político, donde ya no hay una opresión realmente. Porque miren ustedes, métanse en junio, julio a Instagram, todos los logos que tienen. La bandera, ¿cierto? Que realmente es una burla del diablo, porque la bandera es un símbolo ¿de qué? El arco iris ¿de quién? De Dios. Vamos a tener paz. Yo no voy a volver a destruir al mundo con un diluvio. Voy a poner esto como mi promesa. Es una burla del diablo. Una burla del diablo, y por eso uno ve en junio y en julio que es por marketing, que es por comercial, que es realmente por un deseo de poder. Y como les digo, a la persona que sufre, al travesti, al homosexual, todo eso hay que amarle y mostrarle el evangelio de Cristo totalmente. Pero el movimiento es con nosotros como cristianos debemos luchar. ¿Listo? Pero volviendo al tema, lo que yo les decía, nosotros ¿por qué juzgamos tan fácilmente al que es homosexual, al que es abortista, al que no piensa como nosotros, cuando nosotros muchas veces estamos haciendo lo mismo o peor? Lo mismo o peor. Y es lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy. Ustedes ¿por qué juzgan al otro teniendo un pecado en sus corazones tan grande? Miren, les mostraba la imagen, un tronco en su ojo. Ustedes ¿por qué juzgan con tanta dureza a la otra persona, cuando en su interior hay tanto pecado y tanta dureza y tanta maldad, tanta oscuridad? Porque se creen superiores que el otro. Eso es lo que está hablando Jesús. Y es la invitación para cada uno de nosotros. La invitación del día de hoy. ¿Cómo vamos a empezar a ver a la persona que tenemos al lado? Aquí en la iglesia, en nuestra familia, especialmente en nuestra familia. Porque es muy fácil juzgar a la otra persona, muy fácil, y en un matrimonio es mucho más fácil. Por eso mi papá, un consejo que me dio cuando yo me casé es: consonan, y entre los dos hablen mucho, conversen mucho acerca de las circunstancias que vivieron, acerca de cómo vivieron, cómo fueron criados. ¿Por qué? Porque todo eso tiene un efecto finalmente ¿qué? En mí. Entonces si digamos mi papá fue duro conmigo, fue machista, digamos en el matrimonio, por ejemplo, entonces yo ¿cómo voy a ser consona? Voy a ser machista, voy a ser opresor. Pero si por otra parte mi papá me enseñó amor, respeto por las mujeres, ¿cómo voy yo a tratar a mi esposa? De la misma manera. Entonces mi papá, sí, una cosa que siempre he tenido y yo hago mucho consona es hablar acerca de la niñez, acerca de la adolescencia, acerca de las heridas, y hablamos de eso. ¿Por qué? Porque una persona no es solo el presente, una persona es la suma de todo su pasado, ¿cierto? Es la suma de todo lo que ocurrió en el pasado, y eso es lo que yo veo hoy, y es lo que Jesús está diciendo el día de hoy. ¿Por qué juzgamos tan? Es que tú te hiciste mal. Pero Jesús está diciendo: mire lo que está alrededor, mire las circunstancias que lo mueven a eso. Nosotros hoy en día hemos visto en las noticias, ya pasó, personas que se roban una chocolatina, que se roban algo pequeño y los meten en la cárcel. Y uno ve la historia. ¿Por qué es? Porque no querían robarse la chocolatina. ¿Por qué? No, es que tenían una familia por alimentar. Y nosotros, esto es un ladrón. Pero cuando vemos toda la historia, más bien nos enoja el gobierno, porque ¿cómo es que esta persona tiene que robar una chocolatina para alimentar a su familia? ¿Sí o no?
De la misma manera, la palabra del día nos está invitando: no juzguen al otro, sin ver sus circunstancias, sin ver su pasado, sin estudiar todo. Objetivamente debemos ver al otro, no tanto con nuestras emociones, con mi instinto, con mi subjetividad, sino esta persona, ¿por qué es así? Por eso, cuando Sona y yo peleamos, entonces ya, sí, ella me había dicho esto, entonces ya nos entendemos más fácilmente. Ella, por ejemplo, ella me dice: yo soy un animal salvaje, ¿cierto? Mientras que yo le dije: sí, es que yo soy un animal doméstico. Yo ya les había dicho esto, ¿cierto? ¿Qué significa un animal salvaje y un animal doméstico? Que un animal doméstico está en la casa, quiere solucionar las cosas rápido, mientras que Sona, como es un animal salvaje, ¿cierto? No es un insulto. Yo soy un animal doméstico, quiero solucionar todo ya, no quiero la incomodidad dentro de la casa. Pero ella, ¿qué prefiere cuando peleamos? Yo quiero solucionar todo, ya, vamos a perdonar, vamos a analizar todo eso, porque así lo dice la palabra. Pero entonces ella me hizo caer en cuenta: no, es que yo soy diferente. Yo, sí. ¿Y cómo es diferente? A ella no le gusta hablar rápido. ¿Por qué? Porque habla con enojo. Más bien se aleja un ratico callada y luego piensa y luego se acerca a mí: ¿por qué no arreglamos las cosas? A eso se refiere animal doméstico y salvaje. El animal doméstico quiere solucionar las cosas en la casa, mientras que el animal salvaje tiene que dar una vuelta como para airear la cabeza, como para que se le vaya, levanten los humos, ¿cómo se dice? Se le bajen los humos y luego ya va. Depende, ¿cierto? Es como cada uno fue criado, ¿cierto? Como cada uno fue criado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de los dos es bueno? ¿Cuál de los dos es malo? Ninguno. Es como yo fui criado, ¿cierto? Yo trato de hablar rápido las cosas. En cambio, por ejemplo, la otra vez estaba hablando con Sara, en cambio, dice todo y luego ya siente paz. En cambio, yo, por ejemplo, yo no soy de los que digo todo, y Sara luego me dice: opa, pero mire que usted siempre se guarda todas las cosas y luego es más difícil. Entonces, somos diferentes, todos somos muy diferentes, y es la manera en la que la palabra nos está diciendo. Por eso yo no puedo juzgar al otro, yo no puedo mirar al otro con mi perspectiva, con mi forma de ver, porque el otro es muy diferente. ¿Listo? Entonces, a eso nos está invitando primero la palabra el día de hoy. ¿Por cuáles dos motivos? Primero, el más importante, por prevención, por ser sabio. Si el Señor me va a juzgar como yo juzgo, entonces yo ¿cómo debo juzgar? Con misericordia, para que el Señor me juzgue y me vea con misericordia. Pero también, ¿por qué? Porque seguramente yo tengo un pecado igual o peor que el otro. Ahora, ¿será que Jesús dice: no juzguen nunca? No podemos tener nunca discernimiento. Ahí es donde vamos a leer el versículo 5 y 6. 5 y 6. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces está diciendo a esa persona que está llamándole la atención al otro: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, saca el tronco de madera de tu propio ojo. Pero luego, ¿qué dice Jesús? Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿cierto? Entonces miren que la palabra no nos está diciendo que no podemos juzgar, que no nos está diciendo que no podemos llamarle la atención al otro. ¿Cómo debo yo llamarle la atención al otro? Con misericordia y pensando primero, examinándome a mí mismo primero, si yo no estoy cayendo en lo mismo, si lo que yo estoy haciendo es subjetivo, si todo lo que yo estoy haciendo es porque le tengo rabia o odio a esta persona, ¿cierto? Porque miren lo que dice Jesús: hipócrita, saca primero la viga, es decir, examínate tú primero, y luego ya sí vas a poder sacarle la astilla, ya vas a poder sacarle aquí la paja del ojo al otro, ¿cierto? Entonces miren que cuando dice: no me juzgue, la palabra tiene en parte razón. Sí, no me juzgue, pero ¿qué dice la palabra? Pero entonces examínate tú primero y luego me juzgas. ¿Sí es como deberíamos decir? E incluso miren un ejemplo que nos da Jesús en el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Amén. Entonces miren lo que dice la palabra. Jesús está diciendo: no juzguen, pero luego
Antes de juzgar, examínate tú primero y luego juzga, porque hay que juzgar. La semana pasada vimos cómo debemos juzgar: con justo juicio. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde no se ama la palabra, ¿cierto? Y por eso, miren que Jesús está diciendo aquí: ustedes tienen que juzgar. ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos? Los que no tienen amor por la palabra, los que son falsos profetas, los que cuando uno les da la palabra la desechan. Esos son los perros y los cerdos. Pero es que yo tengo un perrito, Cookie. Ay, tan lindo Cookie, ¿cierto? No, ellos, para los judíos los perros no están hablando de algo bonito. No están pensando en el comercial del perrito de los, ¿cómo se llama? De los papel higiénico. No están pensando en ese perrito. Están pensando en un perro callejero. Están pensando en un perro callejero. Y para los cerdos y los perros, ¿quiénes son realmente para los judíos? Los gentiles. Los gentiles que no reciben la palabra. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: bueno, ustedes no van a juzgar, pero cuando se hayan examinado primeramente, ¿qué van a hacer? Ustedes van a discernir, van a separar, van a juzgar bien las cosas y van a juzgar quién es el que recibe la palabra y quién no la recibe. Este es un ejemplo. Jesús luego dice qué más cosas debemos juzgar. Juzguen quién recibe la palabra, quién no recibe la palabra, quién quiere realmente al Señor y quién no. Y aquellos que no, Jesús es muy duro. Todos se imaginan a Jesús rosita, Jesús sonriente, y claro, Jesús era gracioso, Jesús era sonriente, no se puede negar, pero también era muy duro, porque miren que Jesús no está diciendo: ay sí, porque es que miren la palabra que está diciendo aquí: no deis lo santo a ¿quiénes? A los perros. ¿De quién está hablando Jesús? De los inconversos. Está hablando realmente de los perros. Está hablando de personas. Si yo a alguno de ustedes les digo perro, ¿cómo se sentirían? Si yo les dijera cerdos. Jesús utiliza estas palabras. Jesús es muy duro. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y de la misma manera Jesús nos dice: no juzguen. Primero examínense, juzguen con misericordia, pero cuando sea el tiempo de juzgar, hay que hacerlo correctamente, ¿cierto? No con emocionalismo, sino con objetividad, viendo todas las circunstancias y juzgar. Bueno, esta persona ama la palabra, le voy a dar más. Esta persona no ama la palabra, ya no más. Jesús es muy duro. De hecho, miren que Jesús, cuando dice: vayan y cuando entren las casas, bendigan las casas. Y si no lo reciben, ¿qué deben hacer? Van, compran una chocolatina y se devuelven a la casa y me deja entrar. No, ¿qué dice Jesús? Sacuda. Chao. ¿Usted quiere maldición? Quédese con la maldición. Y esa es una cara que no nos gusta de Jesús, ¿sí o no? Porque nosotros queremos un Jesús que nos acolita, que nos alcahuetea todo. Pero mira lo que dice Jesús. Jesús dice: bueno, aquella persona que no quiere lo santo, aquel cerdo, no les vas a dar las perlas. ¿Por qué? Porque luego, ¿qué va a hacer con eso? Va a pisotear y luego se va. Y por eso es que nosotros tenemos que ser muy sabios cuando hablamos con los inconversos, con el que no quiere creer. Uno le dice: ay, crea en Jesús, hay salvación. Pero finalmente uno se da cuenta que muchas de esas personas, ¿qué es lo que hacen? Se burlan de uno. O muchas veces también hay personas que es como que cuando uno los está evangelizando y les está llevando la palabra por primera vez, como si tuviera arrocito en bajo, ¿cierto? Arrocito en bajo. Yo lo tengo ahí porque es que me gusta escucharlo, me gusta la visita, pero al final nunca se convierte. Entonces, sí, es que el mensaje, ¿cuál es el canal católico? Televida, creo que es. Que prenden la misa y son haciendo otras cosas y es como que sienten esa paz, como solo viendo la misa y cómo le cantan a la Virgen, y entonces sienten como esa paz, como así. Y así lo tienen a uno muchas veces. Si él me está hablando de Dios, entonces por eso está la presencia de Dios. Pero ¿qué dice Jesús?
esa persona no aprecia la palabra, más bien, chao. Y es muy duro. Y ahí es donde la palabra primero nos está llamando, a amar la palabra, a entender que esta palabra es preciosa. Porque nosotros lanzamos la palabra así como si nada, porque no la tenemos como preciosa. Pero aquí miren, es que esto no casa conmigo, ¿cierto? Hacer así tan duro, porque yo soy más blandito para esas cosas. Pero Jesús mismo está diciendo: no deis lo santo a los perros, no deis la perla a los cerdos. ¿Por qué? Porque las van a pisotear y se van a volver y los van a despedazar, ¿cierto? ¿Cuántas veces ustedes que han evangelizado han llevado la palabra y con mucho amor, con mucho corazón, con reverencia, y a la final, ¿qué pasa? Es que esa persona solo, cuando ya uno no va, es que esa persona así tal. Una vez yo fui a una célula con Lina, yo la acompañé y enseñando, dedicamos tiempo, tenía en Medellín en la noche taco, ir hasta allá, ¿cierto? En vez de estar con la familia, la comodidad. Y a la final esa persona, no, pues yo no voy a ir a la iglesia, y se alejó, ¿cierto? ¿Y cómo se alejan? Hablando bonito de uno, hablando mal de uno, ¿cierto? Entonces, la palabra nos dice que muchas veces nos falta eso a nosotros también, saber juzgar. ¿Cuándo es el tiempo correcto para parar? ¿Cuándo es el tiempo correcto para decir, no, estas personas son, aunque suene gracioso, perros y cerdos que no valoran la palabra? ¿Listo? Entonces, ¿la palabra nos está mandando a juzgar, sí o no? Sí y no. Sí y no. ¿Cómo no debemos juzgar? Y como lo hacemos muchas veces todos nosotros. Por mis emociones, por lo subjetivo, lo que a mí me parece, creyendo que yo soy superior. Y si alguno de ustedes ha creído que yo alguna vez le he llamado la atención como creyéndome superior, le pido perdón. Pero en serio nunca me creo hasta que yo ya llegué hasta lo máximo, nunca. A mí me falta muchísimo. Pero cuando uno se cree superior, ese es el juicio que Jesús está diciendo, no. Ese es el que no debemos hacer. Pero ¿cuál es el juicio que debemos hacer? El juicio de saber, bueno, la palabra es preciosa, ¿cuándo la voy a entregar? ¿A quién se la voy a entregar? ¿Listo? ¿Cuándo nos manda a juzgar? Los tiempos. Ver los tiempos, ver que cada vez se acerca más el Señor. Miren el caos mundial que en este momento hay. Hay un caos mundial, ya se acerca el Señor. Hay que empezar a juzgar las cosas. Bueno, pero sí les pido, vamos a buscar qué nos dice aquí la palabra, ya por último, Proverbios 21, 2. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y está diciendo la verdad Jesús, ¿cierto? Todos los cristianos, todas las personas creen que están en lo correcto, pero realmente ¿quién es el que conoce el corazón? Dios. Dios es el que conoce el corazón. Y por eso no debemos juzgar. Por eso no debemos condenar al otro. Muchas veces esa persona está luchando contra su pecado. Muchas veces las personas están luchando contra sus necesidades, contra su carne, pero no pueden, es muy difícil. Yo también tengo mis luchas y es muy difícil. Yo sé que es luchar contra los deseos carnales, pero debemos hacerlo, ¿cierto? Pero mi posición de una persona externa no es juzgar, bueno, es que entonces ya te vas a ir al infierno, no, sino que más bien decir, bueno, hey, vamos a salir adelante, vamos esto, aquello. Pero también tenemos que tener la sabiduría y pedirle la sabiduría y el discernimiento al Señor. Señor, dame la sabiduría y el discernimiento para callarme ya, quitarme el polvo de los tenis, digamos así.
porque esta persona ya no quiere la palabra. ¿Listo? El día de hoy quiero invitarlos a que vamos a hacer algo muy duro, y es que muchos de nosotros hemos juzgado, hemos criticado, hemos destruido, hemos oprimido al otro con nuestro juicio, con nuestras palabras. Pero el día de hoy quiero invitarlos, que hace tiempo no lo hacemos, vamos a orar, vamos a reunirnos con una persona o dos personas para orar, mientras vamos escuchando esta canción, y vamos a bendecirla, y voy a estar guiándolos en esta oración, y vamos a bendecir a esta persona. Listo, vamos a ponernos de pie y vamos a buscar alguna persona para orar con ella, una persona que no sea alguien que no sea la persona que tengan al lado, sino otra persona, o si es una persona nueva, pues con ella sí, pero busquen una persona con quien orar y vamos a bendecir, vamos a pedirle al Señor que bendiga a esa persona, porque la manera en la que nosotros contrarrestamos ese juicio es bendecir a la persona. ¿Listo?